Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a los miembros, a nuestros amigos, a los que nos están viendo por ese ojo mágico, una oración con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad, Padre? Bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas esas riquezas de tu gloria. Padre, permítenos llevar este programa como a ti te gusta, Padre, y danos palabras de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pastor, en esta antesala estamos en el número 34. Gracias al Señor, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Y a ustedes que nos están viendo desde sus casas, por estas redes sociales, y pasen la voz a estas redes sociales a otras personas sobre este programa, porque lo que queremos, ¿verdad, pastor? Es llevar la palabra a otros. Apóyenos en su oración. No les pedimos nosotros ofrendas, sino pedimos que nos sigan orando por este ministerio para que la sana doctrina pueda extenderse y pueda salvar a muchos. Así es, pastor, y hay algo que me llena de verdad de satisfacción cuando hay temas como el que dio el estudio el miércoles. Hemos tenido muchas personas que se han interesado en esta palabra que es el matrimonio y la iglesia, y bueno, quedaron detallitos en ese estudio que ustedes lo pueden ver por el hashtag que está ahí y por el YouTube, que tenemos ahí el número en esta prédica que estamos dando ahorita. Cuando ustedes salgan van a ver arriba el link y pueden ver ese material que va a beneficiar a muchos y va a bendecir a muchas vidas, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Pastor, entonces, esto es, digamos, lo que sigue del matrimonio y la iglesia. Quedaron varios puntos, ¿verdad? Y uno de los puntos, para poner a la gente que nos están viendo, usted habló de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Pero podemos leer en Efesios 1:13, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, Efesios 1:13, la palabra de Dios nos dice: sí, en el cual esperáis. Tú esperas, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, a través de ese ojo mágico, como lo llama el hermano. También vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también creísteis y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es muy importante, eso es lo principal, porque si no has oído, no puede haber ninguna unidad, y mucho menos espiritual, y mucho menos puedes conocer a Dios. Como el pastor ha ido predicando, nosotros tenemos estudios sobre lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, ¿verdad? Viene el paquete completo, ¿verdad, pastor? Claro, en Colosenses 2:10 nos dice que estamos completos en Él. No nos falta nada, no nos falta ningún bautizo, ninguna unción, ningún hablar en lenguas. Venimos completos cuando nosotros creemos de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz. Así es. Y no hay que dejarse manipular. Las escrituras lo dicen. Por lo menos lo que es hablar en lenguas, hay mucha gente que se preocupa por eso. Eso es un don menor, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Tenemos un programa de las lenguas verdaderas y las lenguas falsas. Búsquelo en nuestra librería o busque el link en este programa. Así es. Entonces, pastor, vamos a leer también Efesios 4:4, que es lo que nos interesa en este momento, con lo que usted dio el estudio el miércoles. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar del versículo 3, ¿verdad? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, ¿verdad? Porque estar en esas 7, estar en el vínculo de la paz, ¿verdad? Con el príncipe de paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como también llamados una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Es muy importante que nos da 7
calificaciones, 7 características, 7 requisitos para tener una unidad espiritual con Dios, ya sea en un matrimonio o en la iglesia, ¿verdad? Porque Pablo siempre y Dios siempre ha hecho una analogía, se llama analogía, es una comparación entre el matrimonio y la iglesia. Exactamente. Y lo más importante, cuando el pastor empezó a dar este estudio, yo quedé impactado porque en verdad ninguna iglesia hace estas prédicas o estos estudios. Y es importante saber por qué necesitamos esa calificación, que nadie nos los había dicho. Y este es el momento en la antesala del cafetín para descubrir esos misterios, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Porque muchas veces en las iglesias te enseñan cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo ir a la iglesia, pero no te enseñan las calificaciones, los requisitos, porque Dios es un Dios de requisitos. Si tú no los reúnes, no estás con Él. Exactamente. Y también te piden ofrenda y diezmo. Claro, y vemos aquí en los 7:1 nos dice, y una ofrenda nos dice. Exactamente. Pastor, vamos a analizar, ¿verdad? Todo lo que usted habló en ese día del miércoles, que aquí vamos a dejar los links en la prédica. Usted lo puede chequear después que vea este video. Véalo hasta el final. Sí, señor. Se lo recomiendo. Entonces, pastor, usted habló de un cuerpo. Bueno, sí, hablamos de un cuerpo, pero vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Porque como dije en el estudio, ese es un estudio básico por el tiempo que tenemos de 1 hora, ¿verdad? Entonces tenemos que presentar esos 7, pero vamos a dar un poquito más de esos 7, ¿verdad? Un cuerpo no solamente es una sola carne, es un mismo sentir. Cuando tú te dueles en la iglesia, te tienes que doler con los otros. Cuando alguien se alegra, tú te tienes que alegrar. Igual con tu esposa o con tu esposo, tienes que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes un mismo sentir. Tu mente está alineada con esa persona. Tu parecer, o sea, tu parecer es las cosas que tú haces, tus obras de tus manos también están ligadas. Entonces un cuerpo tiene que funcionar así, porque si no es un cuerpo disfuncional, y muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? Porque vemos que un matrimonio, uno hace lo que quiere, el otro lo hace también. Entonces esos no son cuerpos, porque pues un cuerpo es funcional, porque todo tiene que trabajar perfectamente. La mano tiene que moverse porque el antebrazo y el brazo los mueve y mueva los dedos, ¿va? O porque, por ejemplo, yo me quiero rascar y el brazo me dice, pues no quiero. Entonces, ¿cómo voy a rascar? Imagínense, quiero buscar oro dentro de la nariz, no puedo. ¿Por qué? Porque así es la iglesia, así es un matrimonio. No solamente es un mismo sentir en pensar, sino en acción también. Porque Dios es un Dios de acción, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Wow, tremendo. Ok, pastor. Un mismo espíritu. Un mismo espíritu, y vemos que lo escribe con mayúsculas, está hablando solamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay millones de espíritus, pero solo hay un Espíritu Santo. Entonces el espíritu que tú tienes que probarlo. ¿Cómo lo vas a probar? Con las escrituras. Si ese espíritu es de orden, ese espíritu te contriste, te ayuda, te socorre, te habla de Jesús, te ayuda en tus debilidades, te ayuda a caminar. Si es ese espíritu, si es el Espíritu Santo, que tú reconoces que eres un pecador, que te inyecta ese temor a Dios, entonces ese es el Espíritu Santo. Pero si tú tienes otro espíritu de que puro gozo, y que lamento y gozo y baile y puro danzar y puro emocionalismo, usted no tiene al Espíritu Santo. Exactamente. Porque también Dios es un Dios, no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Claro, correcto. Entonces, aquellos que tengan así, por lo menos, pastores, la gente que creen en hacer meditación, eso que la energía, el universo, eso es otro espíritu, ¿verdad? Claro, hay muchos espíritus de yoga, de Kundalini, del espíritu de la serpiente, muchísimos hermanos. Entonces puede haber hasta una legión dentro de una persona, lo vemos bíblicamente. Entonces
y por eso la gente está tan confundida y tiene muchas ideas y un día quieren una cosa, otra cosa y son como los opilotes. ¿Sabe cómo son los opilotes, hermano? Se la pasan planeando nada más y no hacen nada. Imagínense, pastor, el número 3, tenemos la esperanza. La esperanza, ¿verdad? La esperanza es única y viva, ¿verdad? Esa solamente puede ser inyectada a través del sello del Espíritu Santo, que tenemos una esperanza de una resurrección, esperanza de predicar el Evangelio hasta que el Señor venga, una esperanza que nos vamos a ir a un lugar al lado de Dios, una esperanza viva, porque usted puede tener una esperanza muerta, ¿sabía eso? ¿Cuál es la diferencia de una esperanza viva y una muerta? Muy fácil. La viva te vivifica y la muerta te la pasas preocupando por esa esperanza o buscándolo, dándole vueltas a esa esperanza. Ahora no es esto, eso es lo otro, ahora yo hago esto, hago lo otro, ahora voy a tocar el shofar, ahora me voy a poner a bailar, ahora voy a poner a hacer danza en la iglesia, infinidad de cosas, porque no encuentra el rompecabezas que es la pieza clave que es Jesucristo en su vida. Entonces, cuando tú encuentras al verdadero Dios, entonces tienes una esperanza y tienes una fortaleza y tienes una seguridad. Exactamente. Usted habló en ese estudio, pastor, de que por lo menos hay gente que pone esperanza en ir a Walt Disney. Claro, tiene su esperanza en otros lados, ¿va? Tienes una esperanza de buscar un mejor trabajo, una mejor esposa, una mejor vida, una economía mejor, un mejor presidente. Muchos tienen esperanzas de todo tipo, pero solamente el verdadero Hijo de Dios tiene la esperanza en su Señor. Amén, amén. Y bueno, aquí acuérdense que estamos hablando de matrimonios y también iglesia. O sea, en el caso del matrimonio, pastor, los dos tienen que entonces tener la misma esperanza, que es ir, ¿verdad?, predicar el Evangelio y tener la esperanza de que van a ir al cielo, ¿correcto? Y esperar la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Y así es la iglesia, ¿correcto? Claro, y tanto el matrimonio como la iglesia deben de tener ese mismo sentir. Entonces, si tú ves un matrimonio, tiene que tener la misma esperanza que la iglesia. Ves a alguien de la iglesia, tiene que tener la misma esperanza que el matrimonio. Exactamente. Y aquellos que, pastor, que se han divorciado, que dicen, no, el próximo, si por lo menos una mujer, mi próximo esposo tiene que ser mejor que el primero. O sea, en esto de que estamos hablando ahorita, no sabían este tema, ahora lo están viendo. ¿Qué le recomienda a esas personas ahorita? Que tengan una esperanza viva, porque esa esperanza es falsa, ¿verdad? De tratar de buscar una mejor persona o buscar a alguien que te ame. Dios no nos mandó a que nos ame, sino nos mandó a amar a las personas. Exactamente, o sea, la felicidad está en Dios. La felicidad está en Dios, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos sellados, Él ya ha derramado todo su amor en los corazones de nosotros, en Romanos capítulo 5, ¿va? Ya ha derramado, o sea, ya lo derramó. Entonces, nosotros tenemos que compartir ese amor que Él nos dio y merecido a otros. Increíble. Ojo pelado, si donde tú estás no se está hablando estas cosas en tu iglesia. Pastor, después ya vimos el cuerpo, ya vimos el espíritu, ya vimos la esperanza. Un Señor, va, muy importante, ¿verdad? Porque mucha gente quiere un Dios, pero no un Señor, un amo. ¿Cómo es en el caso del matrimonio? Un Señor. Un Señor, los dos deben de... el marido es la cabeza de la esposa, pero el marido, su corona es el Señor. O sea, tiene todo que estar alineado. La cabeza siempre va a ser Dios, y de ahí va a depender el matrimonio, el varón y la mujer, y luego después los hijos. Tiene que haber un orden, porque Dios es un Dios de orden. Sí. Eso es lo más importante. Y un Señor, ¿va? ¿Quién es el Señor en el matrimonio? Pues Jesús. ¿Quién es el Señor en la iglesia? Jesús, porque Él es el Señor, nuestro Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, mucha gente no quiere al Señor, o sea, quieren un Dios, pero no quieren un Dios, porque si quisieran un Señor, obedecieran. Entonces si la gente no obedece, entonces no quiere nada con el Señor, porque un Señor es un amo. Te compró con Él, Jesús te compró con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Entonces, si te compró con la sangre que Él derramó en la cruz, tú no puedes hacer lo que te dé tu regalada gana, porque ya te compró.
Y tú tienes que estar sujeto a él, a la palabra de él, no a una falsa iglesia, a una falsa denominación, sino a lo que él quiere para ti como iglesia. Y no puede, digamos así, pastor, decir de que, no, yo pienso esto, yo creo que aquí el pastor está mal, yo creo que no puede ser nada de eso, porque si está en la palabra, está fuera, ¿verdad, pastor? Claro, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vimos en Efesios, dice el evangelio de la verdad. Por eso muchos rechazan la verdad, no son sellados, porque nada más quieren parte de la verdad, quieren un pedacito de la verdad, quieren nada más saber que Jesús murió por ti, pero tú no quieres morir a ti mismo para servirle a él. Exactamente. Eso es tanto como en la iglesia como en el matrimonio. Exactamente. Wow, pastor. O sea, es importante saber de que fuimos comprados y que somos esclavos de Dios, ¿verdad? Porque el que no es esclavo de Dios, ¿es esclavo de quién? Quizás tú seas un cristiano y Dios quiere que tú seas el mejor padre de tus hijos y tú guías a tus hijos porque Él tiene un propósito para tus hijos. Pero tienes que ser sensible a la voz de Él. Exactamente, y esa es otra prédica. Porque ser padre es otra prédica, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. No, y es otra prédica que, bueno, más adelante vamos a dar también ese estudio, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Ok, pastor. Entonces ahora vamos a hablar de la fe. Pastor, ¿cómo es la fe en un matrimonio? Bueno, la fe, como dice en Romanos capítulo 1, una fe en común. En común. Como dicen en Judas, una fe ferviente. O sea, solamente hay una fe, porque mucha gente hoy en día tiene su propia fe. O sea, el marido y el esposo tienen que tener una misma fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que hizo Jesús en la cruz y fe en la sana doctrina. Exactamente. Pastor, ¿qué pasaría si por lo menos hay personas que se han divorciado, ¿verdad? O, digamos así, la esposa o el esposo conocieron a Cristo, pero vamos a suponer una esposa conoció a Cristo, pero su esposo no ha querido conocer a Cristo. ¿Qué pasaría con esa persona? No sé si me hago entender la pregunta. Claro que sí. Bueno, depende de la mujer. Si ella está realmente en las cosas de Dios, él va a santificar al esposo y a los hijos. Y viceversa. Pero si no, no. Y tarde o temprano la pareja se va a convertir, porque si tú tienes a Cristo, todos van a querer ser como tú. Tus hijos, tu esposa, todo el mundo. Pero si tú no tienes a Cristo, nadie va a querer ser como tú. Si tú eres un religioso más, pues te conocen bien en tu casa. Entonces no puedes engañar a los de dentro de tu casa, de tus papás, tus hermanos, tu esposa, tus hijos te conocen. Y también, porque quizás puedes engañar en la iglesia a muchos porque no te ven todos los días, pero exacto, en tu hogar te conocen muy bien. Entonces muchas veces hay una falsa cristiandad, porque si realmente alguien es sellado por Dios, el otro no tarda mucho en convertirse. ¿Por qué? Porque refleja la gloria de Dios en él. Exactamente. Pastor, y en el caso de la iglesia también es lo mismo. En la iglesia es lo mismo, por eso Dios quiere que nosotros permanezcamos en la iglesia juntamente con la cizaña, para ver si la cizaña se convierte, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces quizás tarde o temprano alguna gente que sea cizaña le va a querer el 20 y va a decir, oh, pues sí, Dios quiere lo mejor para mí, Dios, heme aquí, y se rinde y Dios tiene misericordia y lo sella. Amén, exactamente. Y bueno, y déjeme decirle, no importa que usted tenga 5 años en el Evangelio, 10, 20, 30 años en el Evangelio, a veces estamos en lugares que no deberíamos de estar, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia nos lleva como ese ladrón cuando crucificaron a Cristo. Y al final el Señor le da su parte en el paraíso, ¿verdad, pastor? Claro, sí, ¿verdad? Todo llega a su tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en lugares equivocados por falta de obreros, ¿verdad? Dice Jesús que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque pocos son los llamados, los hombres de Dios que predican la sana doctrina. Te invitamos para que seas parte de nuestras plataformas de SEO en Facebook. Arriba en los hashtags puedes buscarnos y aprieta like. Y también tenemos en YouTube los hashtags, lo tienen ahí, presiona like y la carita de payasito para que te suscribas. Pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga.
Su tarea de cada uno de nosotros dentro de las iglesias es escudriñar las escrituras y si los dirigentes espirituales están hablando verdad o mentira y defender nuestra fe. Exactamente, entonces esto es muy importante para todos los que nos están viendo, de que oigan la palabra de Dios, de una sana doctrina. Sana, ¿por qué se le dice sana, pastor? Porque esta doctrina no te enferma, esta doctrina te sana, te saca adelante, te prospera, te liberta, te hace una nueva criatura. Pero si tú tienes una doctrina que no es la sana doctrina, te va a enfermar, te vas a confundir y te vas a hasta ir de la iglesia, o vas a correr, o vas a decir bola de hipócritas, ya me voy, y todo eso. ¿Por qué? Porque no conocieron al verdadero Dios, la verdadera sana doctrina. Exactamente, un ejemplo de eso son los diezmos. Hay mucha gente que pone eso, los diezmos ahí, y entonces hay personas que nada más tienen su sueldo justo y no pueden dar diezmo. Entonces creen que le están robando a Dios porque eso es lo que dicen las escrituras, pero eso es en el Antiguo Testamento y eso era para el pueblo de Israel. Entonces cuando te viene esa palabra, te sana. ¿Por qué? Porque en la realidad no tienes que diezmar, sino que tienes que ofrendar con lo que tu corazón disponga y con alegría, dice la palabra de Dios. Claro, y depende, pero sí, pero Dios conoce tu corazón y conoce tú cuánto das y todo. Entonces Dios es el que hace la siembra milagrosa, el que multiplica. Pero como usted dice, hay muchos engaños. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, no hacemos nuestra tarea. Y si tú diezmas, tú no estás en una iglesia sana. ¿Por qué? Porque eso es lo que se le llama una teología barata, que utilizan pasajes del Antiguo Testamento para sacar un pretexto, para hacer algo de las iglesias. Oh, aquí yo veo los diezmos, robarán al hombre a Dios. Ay, yo les voy a decir eso para que le caigan con más dinero. Ay, aquí es que las primicias, que me traigan el primer cheque. Pero ¿por qué no leen el año de jubileo y regalan su iglesia a los 50 años? ¿Por qué? Porque utilizan la Biblia, una teología barata para manipular, pero porque la sana doctrina solamente se encuentra en las cartas del apóstol Pablo, porque Jesucristo encargó al apóstol Pablo únicamente a él para los gentiles, para nosotros. Romanos 11:13 dice que es el apóstol de los gentiles y les dio instrucciones como mandamientos, como los misterios revelados a la iglesia. Esa es nuestra doctrina, esa es la sana doctrina. Exactamente. Pastor, ahora vamos con el bautismo. Un bautismo, aquí no se refiere a que tú te bautizaste y que te metieron al agua. Aquí se refiere a que nosotros morimos juntamente con Cristo, y al momento de ser muertos juntamente con Cristo, nosotros somos revestidos. ¿Cómo nos va a revestir Cristo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios vamos a ser revestidos. Esa es la nueva criatura, va a estar revestida con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque se llama bautismo a la inmersión que morimos juntamente con Cristo, y Cristo resucita nuestro espíritu, y nuestro espíritu ya está en lugares celestiales sentado a la diestra de Él, esperándonos a que nosotros vayamos, como una garantía. Nosotros ya estamos allá. Un sello es una garantía, por eso dice sello del Espíritu. Dios está hablando que tenemos una garantía eterna, que ya si hemos sido comprados, que vamos a estar allá. Entonces cuando nosotros somos bautizados juntamente con Él, o muertos juntamente con Él, lo podemos decir así, morimos a nuestro yo. Tanto el esposo como la esposa murieron a su yo, y tanto la iglesia murió a su yo, ¿va? Ya no hay yo. ¿Cómo te llamas? Yo esto, yo lo otro, mi perro, mi gato, mi casa, yo pienso, yo digo, yo hago, yo torno, mi vida. O sea, el centro de la vida de una iglesia y de una pareja tiene que ser Dios. Imagínense, un día un hermano me dijo mi vida, y yo le dije, pues ¿cuánto le costó? Si yo que sepa, Dios es el que da la vida. Entonces, ¿cómo usted su vida? Hasta eso nos queremos adueñar, hasta nuestra propia vida, cuando no nos pertenece a nada. O sea, esto lo del bautismo no es el bautismo en agua. No. Entonces, esto es cuando ya aceptas al Señor como tu Señor. Claro, y morimos a nuestro yo, ya y somos revestidos. Imputado todo lo que Dios nos dio. Claro, dice Romanos capítulo 4, de que nos imputa su justicia. Y empezamos a ser justos cuando no éramos justos. Que la Reina Valera de 1960 dice otro nombre. Sí, no trae la doctrina de la imputación, ahí la borraron los católicos. Entonces dice
fue contado, pero no es fue contado, nos imputó la justicia, o sea, está dentro de nosotros para siempre. Nos añadió. Exactamente. Esa sería la palabra. Es lo contrario de amputar. Exacto. Entonces es importante, por eso es que todo lo que estamos hablando ahorita, ¿por qué? Porque realmente el Señor nos quiere que nos libertemos por medio de la palabra, ¿verdad? Verdaderamente seremos libres, como dice Juan, ¿verdad? Claro, por la verdadera verdad, por la verdadera palabra. Exactamente. Pastor, un Dios, ¿verdad? Un Dios soberano, dueño de todas las cosas, dice, y Padre de todos, ¿verdad? Con lo cual todo fue creado y todo fue hecho. Es el mismo Jesús, ¿verdad? Porque es el mismo Dios. Dios, cuando Él baja de su trono a la tierra, se encarna y en un cuerpo es Jesús, y luego se va y deja el Espíritu. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios que baja y sube. Es el mismo, pero se divide en tres personalidades. No es que haya tres dioses o tres personas, como te enseñan en algunas iglesias, que hay tres personas, que la persona del Espíritu Santo, la persona de Cristo, la persona de Dios. No. Son personalidades, no son personas. Son formas. Porque Dios es espíritu. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa si alguien tiene un esposo que es musulmán? Ahí es donde dice la palabra de Dios que no te unas en yugo desigual. Eso no quiere decir que tengan las mismas creencias, la misma tradición, sino que crean al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque hoy en día creen otro Dios. No creen al Dios verdadero, ¿va? Lo andan llamando hasta con otros nombres, le cambian de nombre, le dicen uno le dicen Yahweh, otro le dicen Jehová, dice que no hay otro nombre arriba en el cielo y debajo de la tierra que es Jesucristo. Exactamente. Y ahora que tocó ese tema, pastor, en la parte de la iglesia, eso que usted dice de Dios, hay muchos que les ha cambiado el nombre a Dios. Bueno, le quitan la gloria a Dios. La Biblia aquí dice específicamente en la sana doctrina que tú le des toda la gloria a Jesús, que tú saques demonios en el nombre de Jesús, que tú pidas sanación en el nombre de Jesús, que tú tengas comunión con el Padre en el nombre de Jesús. Aquí no dice que Espíritu Santo, sánalo. O Yahweh, haz esto. Yahweh, haz lo otro. No. El único mediador es Jesús, porque Él es el que pagó el sacrificio en la cruz. Entonces, al hacer esas cosas, otras iglesias, al decir Espíritu Santo, que esto, Espíritu Santo, lo otro, le está quitándole la deidad a Jesús, porque él es el que hizo el sacrificio en la cruz. Es su mismo Espíritu, pero Dios quiere que lo llamemos Jesús. Ojo pelado, miren lo que estamos aquí aprendiendo en esta tarde. Y bueno, pastor, gracias, porque Dios lo bendiga verdaderamente por esa palabra sana, porque estas 7 cosas tenemos que cumplir, tanto los matrimonios como... Claro, si tú te dices iglesia, te vas a Efesios 4:4 y tú te calificas, a ver, yo tengo un cuerpo, siento igual que toda la iglesia, ayudo como miembro, sirvo a la iglesia, palomita. ¿Ah? Estás en tu hogar, eres un solo cuerpo, eres una sola carne, no tienes cuentas divididas, baños divididos, camas divididas, celulares laqueados, divididos, entonces tú no eres un cuerpo. ¿Verdad? Un solo espíritu, pues nada más es un solo espíritu, un solo Señor, los dos obedecen las mismas cosas, una misma esperanza, una misma fe, un solo Dios. Tienes que tener esas 7 para que tú califiques para ser un matrimonio o para ser iglesia. Si tú no reúnes esas 7 calificaciones, aún te falta, arrodíllate y pídele a Dios que te selle con el Espíritu Santo, como creyendo el Evangelio. Exactamente. Pastor, y esas personas que no tienen novio, no tienen pareja, ¿qué les recomendaría entonces? Bueno, ¿Que hacen esto? Que busquen a alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que alguien es lleno del Espíritu Santo? Pues muy fácil, que su novia o su novio predica el Evangelio. Y si no predica el Evangelio, él no tiene el Espíritu Santo. Solamente la gente que tiene el Espíritu Santo predica el Evangelio. Por eso usted ve muchos que no lo predican. Usted ve la televisión cristiana y no lo predican. Predican otras cosas, pero no predican la noticia de Dios, la cual tiene poder. ¿Por qué esa pequeña noticia tiene poder? Porque a Dios le plació que nosotros fuéramos salvos por la locura de la predicación.
porque Él es el que pone las reglas. Entonces, cuando usted ve a una persona que predica el Evangelio todos los días, y a cualquier circunstancia y cualquier hora y pase lo que pase, sigue predicando el Evangelio y no se cansa de predicarlo, ese es un verdadero hijo de Dios. Ahora, para aquellos que están casados, Para aquellos que están casados, pues traten de alinearse con Dios, que crean al Evangelio para que el que comenzó la buena obra lo selle, que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Busquen a Dios, busquen al verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesús. Usted le quiere decir Yeshua, como usted le quiera decir, el que murió en la cruz del Calvario, lo que hizo en la cruz. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:5, ¿verdad? Y nos dice así la palabra de Dios: por cuanto nuestro evangelio, ¿por qué dice nuestro evangelio? Porque había otro evangelio, entonces el evangelio nuevo de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de la paz, dice: por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, también en poder, en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis que fuisteis entre vosotros por amor a vosotros. Cuando tú crees de verdad, va a haber un poder dentro de ti que te transforme. Pero si no has creído de verdad, no va a haber ningún poder. Entonces no va a haber ningún cambio. Van a pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y vas a ser la misma persona, con las mismas actitudes, con los mismos corajes, con la misma manera de pensar, con tu mente dividida. Vas a ser la misma persona, porque no creíste de todo corazón. ¿Qué es creer de todo corazón? Que en tu mente no haya lugar para otra cosa, sino creer solamente lo que hizo Jesús en la cruz. Que eso es lo único que tú necesitas para vivir. Entonces, cuando tú creas eso de realmente de todo corazón, va a haber un poder dentro de ti que te va a transformar en una nueva criatura, y ni tu perro ni tu gato te va a reconocer. exactamente porque el pastor está diciendo esto. Tienes que creer en Jesús, porque hay muchos que creen en profetas y que apóstoles y siguen, son doctrinas de hombre y no de Dios, ¿correcto, pastor? Correcto, ¿verdad? Porque nos dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, que antes Dios nos habló a través de profetas, de visiones, de sueños. Ahora nos habla a través de su Hijo amado. ¿Qué es su Hijo amado? La palabra. Amén. Y aquellas personas, pastor, que no conocen a Dios, ¿qué tiene que decirle? Bueno, que si usted quiere estar unido en el Espíritu, ¿verdad? Un solo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, usted tiene que creer al Evangelio, creer lo que hizo Jesús en la cruz. El Evangelio para la iglesia, el Evangelio de la paz, se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo nos da lo que él mismo recibió de Jesucristo, que dice que si tú crees de todo corazón vas a ser salvo. Si no crees, en vano has creído, que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en tu lugar y en mi lugar como propiciación de mis pecados, y derramó su sangre para pagar el precio que era la muerte en mí y acabar esa ira con Dios. Y yo estoy seguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees, vas a ser como 1 Tesalonicenses 1:5, va a haber un poder dentro de ti que te va a transformar en una nueva criatura, y tú vas a reunir esos 7 requisitos para estar unidos espiritualmente con Dios y ser un verdadero matrimonio o una verdadera iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, y recuerda, el link está arriba si Dios quieres ver bendiga. el estudio.